Tengo una peculiaridad, estimo, entre todos los senadores que estamos hoy presentes para discutir esta ley, es que a mí ya me tocó debatirla y discutirla en la Cámara de Diputados. Así que ya tuve una posición ahí, voy a reiterar un poco esa posición, o mejor dicho, los motivos de esa posición, que es la abstención. Nosotros queremos construir una sociedad moderna y de iguales, ni moderna para pocos, ni de iguales en el subdesarrollo, es decir, que queremos tener una sociedad que sea próspera y equitativa. Y el único camino que se ha demostrado a lo largo de todo este tiempo, en todos lados del mundo, para lograr ese cometido es tener un Estado moderno y que no solo busque la prosperidad, sino que defienda al más débil. Y la verdad es que no puedo menos que coincidir que hay un montón de prácticas, y acá ya se ha dicho lo suficiente, que evidencian conductas que son anticompetitivas, de abuso de posición dominante, discriminatorias. Pero lo que no necesitamos son leyes que celebremos el día de la sanción pensando que van a resolver el problema y después demostrar la falta de vocación en aplicar las leyes existentes que podrían resolver el problema o inclusive las nuevas leyes que sancionemos. Ya existió en la Argentina una ley de defensa de competencia que era la 25156 del año 1999. En ocasión o al mismo tiempo en que el exsecretario de Comercio en 2014 proponía una ley de abastecimiento, nuestro espacio venía trabajando en una modernización de la Ley de Defensa de la Competencia. De hecho, la Ley 27442 es una ley de mi autoría, la Ley de Defensa de la Competencia, que cuando fui como embajador a los Estados Unidos y perdió estado parlamentario, representaron Elisa Carrió y Mario Negri. Con una salvedad, que mi ley era todavía un poco más dura, porque en los casos de colusión o en los casos de cartel, de cartelización, la pena última era prisión. Y hasta existía una figura de clemencia, que es la que tienen las leyes más modernas, para aquellos que primero denuncian el cartel al que pertenecen. Esa parte se perdió. Esa ley la trabajamos con, en mi opinión, mi humilde opinión, la persona que más sabe de defensa de la competencia en la Argentina y su equipo, que es Diego Petrecola. Diego Petrecola fue presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia en el gobierno del doctor de la Rúa y trabajó en distintos lugares del mundo en defensa de la competencia y es siempre consultado. De hecho, hace rato que no usamos la Ley de Defensa de la Competencia, pero las únicas sanciones significativas son las que hizo Diego Petrecola como presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia. 109 millones de dólares de multa YPF confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por abuso de posición dominante con el GLP. 300 millones de pesos en su momento al cartel del cemento en la Argentina. De hecho, hasta allanó el hotel donde se reunían para concertar los precios del cemento. 70 millones de pesos por colusión en el mercado del oxígeno líquido. Desde esa fecha para acá, teniendo no solo la ley anterior, sino a partir del año 2016, una ley nueva, no hubo ninguna sanción a ninguna posición dominante. El artículo 3 de la ley de la que estamos hablando, podría contemplar cualquiera de las cosas que hoy estamos tratando de resolver. De hecho, hasta podría imponer multas por un equivalente máximo de 80 millones de dólares a aquellos que tienen abuso de posición dominante, a aquellos que discriminan, a aquellos que imponen condiciones distintas a sus proveedores. No se ha usado. No se usó el anterior en todos los años del kirchnerismo, no se usó la propia ley que sancionó el gobierno de Cambiemos en todos los años de Cambiemos. La verdad que esa es una ley que está a la altura de las más avanzadas del mundo y podríamos utilizarla en estos mismos momentos para las cosas que queremos resolver. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué estamos buscando en una nueva ley aquellos instrumentos que ya tienen las leyes anteriores y la verdad es que no usamos en ningún momento. Y creo que parte de eso dijo el senador Luenzo cuando dijo que tenemos un Estado que es incapaz de intervenir. A veces es incapaz de intervenir y a veces no tiene voluntad de intervenir. Con el instrumento nuevo no hubo voluntad de intervenir. Con el instrumento anterior hubo una fusión que fue Cablevisión y Multicanal que se aprobó a pesar de que la ley establecía un control previo. ¿Y eso no es concentración? Sí, tenemos realmente mercados concentrados
en muchos ámbitos. Pero además, entre otras cosas que no se hizo ni con la ley del 99 ni con la ley del 2016, fue conformar un tribunal de defensa de la competencia independiente. No quiere el poder político en general tener un órgano independiente que pueda mirar los mercados y establecer investigaciones, multas, etc. No se hizo con la ley anterior, durante los 12 años de kirchnerismo, no se hizo con la ley nueva durante el gobierno de Cambiemos. Con leyes de este tipo, países afines a nosotros, comunes, con problemas similares, Colombia, Chile o Nueva Zelanda, Australia, bajaron el 30% el precio de algunos productos esenciales. En la Unión Europea se sancionó a gigantes como Microsoft o como Apple. Hay países que tienen códigos de buenas prácticas similares a los que estamos tratando de incorporar hoy en día a través de esta ley. Ahora, ¿cómo es el derrotero de esos códigos de buenas prácticas? En general, el organismo que está a cargo de defensa de la competencia inicia una investigación recontra exhaustiva de aquellas cosas, las detecta, las expone y después sanciona un código de buenas prácticas y si las empresas no se atienen al código, las sanciona con lo que tiene, defensa de la competencia, como herramientas para castigar conductas anticompetitivas. Ejemplos de países que tienen este tipo de códigos de buenas prácticas, el Reino Unido, Australia, inclusive Chile. Pero ese es el camino riguroso de construir un Estado moderno y que se ocupe de los más débiles para poder tener una sociedad que sea moderna y de iguales. A mí me tocó profesionalmente vivir en varios lugares, distintos lugares del mundo, y siempre me sorprendió que Argentina es uno de los países donde los productores reciben muy poco por lo que producen y sin embargo los consumidores en relación al salario que ganan pagan unos precios astronómicos en el supermercado. Una de las relaciones más caras del mundo. Podemos tener hipótesis de por qué eso es, ¿no? Podemos decir, bueno, el senador Burrich decía los impuestos, sin ningún tipo de duda, eso es uno, no solo por la carga impositiva, sino por el tipo de impuestos, ingresos brutos se van sumando en cascadas, entre otras cosas. Otro que no exploramos son los grandes hipermercados, en general están en lugares con alto valor inmobiliario y nos cargan el costo del lugar en donde compraron o alquilan a los consumidores. Otro es el costo logístico, donde tenemos un problema, donde perdimos infraestructura, otro elemento, y el transporte por camión es costoso y además no queremos establecer mecanismos de competencia en la representación gremial. La pérdida de infraestructura a través del tiempo y por último la concentración. Ahora déjenme decir un par de cosas sobre la concentración. Primero, la concentración sube desde hace mucho en la Argentina y subió mucho durante el kirchnerismo y subió también durante el gobierno de Cambiemos. ¿Por qué? Porque cuando un país es volátil y tiene condiciones financieras altamente modificables y caras, los que están protegidos siempre son los más grandes, tienen más espaldas. Y los más chicos son los que más rápido caen. Y cuando alguien además quiere hacer acuerdos de precios y lo que hace es sentarse con los grandes productores y los favorece, como hacía ese secretario de Comercio, más aumenta la concentración. Además, la concentración, para ahuyentar o para no alimentar faltas expectativas, la concentración no genera inflación. La concentración genera precios más altos, pero no que aumenten los precios sistemáticamente. Para graficarlo más fácilmente, si tenemos 1000 productores que producen 1000 unidades cada uno, tenemos un mercado de 1 millón de unidades. El día que uno de esos productores quiera subir el precio, basta con que los demás produzcan una unidad más cada uno para desplazar lo que produce él. Basta que suban 1 por 1000 lo que producen para desplazar a aquel que quiso subir el precio. En cambio, cuando tenemos un productor que produce 990.000 unidades y 10 que producen 1000, y el que produce 990.000 unidades quiere poner un precio más alto, lo puede poner porque nadie lo puede reemplazar. Y ese es el problema. Ahora, eso explica por qué una sociedad tiene precios estructuralmente más altos, o es uno de los factores, pero no porque se genera inflación. Entonces, no solamente ya tenemos las herramientas para resolver los problemas que tenemos, y si hubiera voluntad política las aplicaríamos, sino que además le estamos diciendo a la gente que esto va a resolver problemas como la inflación, que no lo va a hacer. O si no atacamos las fuentes de la concentración de productores en algunos casos, con suficiente voluntad política, tampoco vamos a resolver el problema de los precios altos. Esta ley además
No se aplica en los lugares donde los sectores más vulnerables compran mayoritariamente ni alimentos, ni bebidas, ni aquello que tiene que ver con la higiene. Con lo cual tampoco le vamos a hacer la vida más fácil. Y además genera riesgo de ineficiencia en cómo funcionan estas cadenas, con lo cual hasta corremos el riesgo de que aumenten los precios de algunas de las cosas que queremos que bajen. Entonces, coincido con que tenemos problemas. Coincido con que las pymes, los productores regionales, no tienen nadie que los defienda en la situación de orfandad frente a las grandes cadenas comerciales. Ahora, eso ocurre porque los instrumentos que tenemos a disposición no los usamos ni con la seriedad, ni con la rigurosidad, ni con la voluntad con los que lo deberíamos usar. Cuando además, tan taxativamente nosotros, sin conocer el negocio, y no es por defender ningún negocio, porque digo, la Ley de Defensa de la Competencia, que es de nuestra autoría, era para precisamente imponer costos a los negocios que abusan de su posición dominante. Ahora, cuando nosotros taxativamente decimos porcentaje de góndola, esto, lo otro, no conocemos cómo funciona el negocio en todos y cada uno de los lugares y corremos el riesgo de que esas determinaciones tan rígidas contribuyan a una mala distribución de los bienes que queremos que se acerquen a la población y el aumento de costos logísticos. Entonces, si queremos resolver los problemas de los que hoy estamos hablando, apliquemos las leyes más modernas que tenemos con fuerza y con voluntad política. Retomemos esos instrumentos, impongamos las multas que corresponden, otra vez con decisión política. Porque un Estado inteligente no es aquel que, cuando surge un problema, sanciona una ley y entonces deja contento durante un tiempo muy corto a la población que necesita que alguien lo proteja, sino aquel que piensa cuáles son las mejores leyes y después las aplica con toda convicción. Y en mi humilde opinión, tenemos esos instrumentos, pero hace muchísimo tiempo, por lo menos hace 20 años, que los gobiernos no deciden aplicarlos. Muchas gracias.